9 de la mañana con 10 minutos y ya tenemos en línea al doctor Napoleón Santamaría, analista en temas tributarios y económicos. Doctor Santamaría, muy buenos días. Omar Jaén le saluda, tuvo que salir un momento de estudio. Jimmy, ¿cómo está, doctor? Buenos días. Prenda el micrófono. Prenda el micrófono, doctor, tenga la bondad. Perdón, mi estimado. ¿Cómo está, doctor? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Solazo, está un solazo en Quito, estoy viendo, ¿no? Porque también Esteban Ron tenía un solazo aquí en el ojo. Muy buen clima, Pero y eso que es diciembre, así que un fuerte saludo a todos los amigos que nos dispensan con su amable atención, un abrazo caluroso. Sí, pero sabemos cómo es el clima de Quito, así que no sorprenda que a las 11 haya una nevada. Oiga, doctor, entró por el Ministerio de la Ley la reforma tributaria, más allá de los aspectos políticos, que te abstuviste, no te abstuviste, que no me diste los votos. Bueno, el tema es que ya es ley de la República y ahora al parecer la gente ha descubierto que el proyecto es terrible, que el proyecto es nefasto, que el proyecto golpea a la clase media, que afecta a las deducciones para las personas con enfermedades catastróficas. Ahora todo el mundo se ha dado cuenta de que la reforma es malísima. ¿Es tan mala como la gente lo pinta? A ver, ¿qué es lo que pasó, Marco, con la reforma? Y esto pasa ya de decirle la verdad al país. ¿Qué es lo que pasa con todas las iniciativas de reforma fiscal a nivel mundial? Los presidentes, cuando mandan a sus parlamentos la reforma tributaria, lo que buscan es poner los ratios más elevados, los máximos en fiscalidad. ¿Con qué finalidad y con qué objeto? Con la finalidad de que una vez que se llegue a la asamblea y se busque este tema de diálogos democráticos, de acuerdos democráticos frente a todos y sobre la mesa, y la ley vaya bajando, vaya atenuándose, vaya modulándose para que finalmente se convierta efectivamente en ley de la República en este acuerdo con el Poder Legislativo. Pero para no abundar en lo que ya todos sabemos, el Poder Legislativo falló una vez más porque, ojo, las facultades del Poder Legislativo son crear leyes, es el legislador, tiene que hacer leyes. Bueno, no las hizo, ni las rechazó, ni las enmendó, ni las cambió, no hizo lo que tenía que hacer y por lo tanto lo que queda es esos ratios altos, esos límites máximos que mandó el Ejecutivo a la Asamblea. Y definitivamente debemos calificar en algo. ¿Que son fuertes? Definitivamente son muy fuertes. Tenemos a nivel del impuesto al patrimonio, seríamos el país de América Latina con el impuesto al patrimonio más elevado de la región. El de Uruguay en promedio llega al 1.2%, el de Colombia al 0.9% y el de Argentina al 0.7%. Pero el de Ecuador llegaría a un promedio de 1.4% por esa mezcla de tarifas del 1.2, del 1 y del 1.5. Bueno, eso muestra que algo exagerada, fuerte y drástica fue la ley, y es la ley, porque recordemos que se publicó el día de... Tema 2, ¿desde cuándo comienza a regir? Comienza a regir desde mañana, en todo lo que tiene que ver al IVA y al impuesto a los consumos especiales. Si desde mañana los bienes que estaban a tarifa 12 y que pasan a 0, desde mañana aplican tarifa 0. Y los bienes que estaban a tarifa 0 y pasan a 12, por ejemplo, los iCloud, los servicios de nubes, de servicios de recepción de información en nubes, etcétera, esos pasan a 12. ¿Y eso desde cuándo? Desde mañana. El ICE, las telecomunicaciones se deroga desde mañana. Es decir, todos los impuestos de liquidación mensual rigen desde el día de mañana. Esto también ha sido muy atropellado. Las empresas que están comercializando estos bienes y servicios tendrán el día de hoy para adecuar sus sistemas de facturación, de contabilización, de crédito fiscal. Bueno, un montón de cosas que hay que hacer ya desde el lado administrativo y contable de las empresas, y también es un reto muy complicado. Y lo que queda del impuesto a la renta... Sí. Doctor, disculpe, doctor. O sea, este tema de las toallas sanitarias, de todos estos insumos, ya estarían sin IVA desde mañana, en teoría, ¿no? Definitivamente, todo lo que pasó a tarifa 0, por ejemplo, el cuidado íntimo de las mujeres, ya inmediatamente, desde el día de mañana, todas las tarifas de ICE y de IVA rigen conforme a la reforma tributaria publicada el día de ayer. Doctor, pero las tarifas de impuesto a la renta y patrimonio van a regir desde enero del 2022. Perfecto. Doctor, ¿nos podría explicar? Es algo que ha surgido desde el día jueves, cuando ya se estaba elaborando el informe de mayoría, de minoría. Saltó esto de las deducciones para las personas que compran medicamentos con enfermedades catastróficas. ¿Qué es lo que va a pasar con estas personas, con estos tributantes? Buen ejemplo, buena casuística, Omar, para poner la regla general.
¿Cuál es la regla general? Necesitamos que la ley, para que sea aplicable, para que aclare muchas dudas, para que salgamos de estas zonas medias grises que la ley nos pone por una deficiente redacción en técnica jurídica fiscal, necesitamos un reglamento. Y la Constitución prevé que el presidente de la República debe emitir el reglamento. ¿Qué quisiera yo por mi país? Que primero el reglamento salga lo suficientemente rápido. ¿Por qué? Porque necesitamos tener certeza y seguridades para el 1 de enero comenzar a operar y tener claramente lo que vamos a hacer. Segundo, que sea muy, pero muy generoso en dejar que la ley se aplique de forma digerible. ¿Y esto por qué, Omar? Ahí contesto su pregunta. Porque la ley que se aprobó hace muchas referencias a este futuro reglamento. ¿Y qué dice? Por ejemplo, dice, en los gastos personales, dice, se podrá deducir los gastos personales de alimentación de salud. Pero no dice más. O sea, la pregunta es, ¿cuáles de salud? ¿Los de asistencia hospitalaria? ¿Los de asistencia ambulatoria? ¿Los propios seguros de salud? ¿El deducible del que pago por la atención del seguro de salud? ¿Qué de esto? Bueno, eso debe aclarar el reglamento, Omar. Y por eso es que decimos la clave de una ley que tiene estos vicios de legitimidad, porque no fue fruto de un consenso nacional, entonces tiene que pulirse, tiene que reglamentarse de muy buena manera en este instrumento jurídico que tiene que emitir el presidente. Oiga, doctor, sí, doctor, una consulta con respecto al tema de televisión por cable y telefonía. ¿Qué decía con respecto al ICE? El ICE hoy día se paga 15% para las personas jurídicas y el 10% para las personas naturales, y desde el día de mañana esos impuestos se eliminan y por lo tanto esos servicios ya no están grabados. O sea, para televisión por cable también. Televisión por cable también, telefonía fija y móvil. Entonces tendremos esta nueva tarifación a partir de mañana. Pero nuevamente, mi querido Mar, el tema es, mire todas estas dudas de usted y las que salen. Necesitamos urgente un reglamento. Si ya se causó cierta alarma económica, etcétera, por este abrupto sistema de implementación de la reforma fiscal, lo que mejor podemos hacer como país es que tengamos un reglamento rápido, eficiente, efectivo y sobre todo generoso. Mire, por ejemplo, la ley dice, en el impuesto al patrimonio, la misma ley dice, se concederán beneficios y descuentos. Utiliza estos dos sustantivos. Se concederán beneficios y descuentos a aquellos contribuyentes que hayan presentado de forma ordinaria, correcta y bien sus declaraciones patrimoniales. Bueno, la pregunta es cuáles son esos beneficios, cuáles son incentivos, y eso los tiene que decir el reglamento. Y el llamado al presidente Lasso es, una ley tributaria no solo merece ser legal, sobre todo necesita ser legítima, y esa legitimidad se gana cuando los ciudadanos entienden qué es la ley, por qué es la ley, para qué sirve la ley. Y para eso hay que hacerle digerible a la sociedad. Yo veo que hay muchos sectores que comienzan a ser muy críticos de la ley, y hoy, tal como está, no tenemos ningún tratado de salvación, sino un reglamento, como hemos dicho, potente, bien articulado y con principios básicos, progresividad, equidad vertical, etcétera, que le ayuden a la reforma y le sostengan al gobierno, que entrará, creo yo, en un serio problema de aceptabilidad de los ciudadanos respecto de la aplicación de la norma. Pero es que lamentablemente ya hemos visto casos en donde como que la elaboración de este tipo de documentos no es la experticia del gobierno, lamentablemente. Porque ya hemos visto algunos inconvenientes, no solamente con la Asamblea, sino que también con la Corte Constitucional, que le dice, oiga, redacte bien las cosas. Entonces, ¿qué se necesita como para elaborar ese reglamento? ¿Quiénes tienen que participar en la elaboración de ese reglamento? Y Omar, quiero hacer un comentario a tu reflexión. Es verdad, el gobierno cuando mandó al menos la primera reforma, esa reforma que incluía la megaley, la megaley, a todas luces, y creo que el mismo gobierno entendió que era un exabrupto, una forma atropellada de crear legislatura en el país. Luego, cuando envía la reforma tributaria, claro, los tiempos se la cortan, y no por justificar, pero entiendo que eso pasó, que los tiempos se acortan, y entonces la redacción no fue precisa, y eso que ya en algo se cambió con los aportes que se hicieron. Pero ¿cuál es el error que no debe volverse a cometer en el reglamento? Es que esto ya está aprobado, Omar. Una reforma tributaria no debe salir del Ejecutivo. El Ejecutivo la debe presentar, pero quien la debe hacer es una mesa de diálogo donde están las universidades, los gremios,
profesionales destacados, asistencia internacional, que de forma técnica le hable al país qué es una reforma, por qué la reforma y para qué la reforma. Así ha sido exitosa la reforma de Colombia, de Chile, de México, ahora la de las comunidades españolas. Y luego el presidente la presenta a la Asamblea y le dice al país, miren, los técnicos, esta mesa de diálogo nacional, dice que esto es lo correcto. Trabaje, señor asambleístas. ¿Qué evitamos, Omar, ahí? Esta famosa pugna de poderes, esta famosa pugna de dimes y diretes. ¿Qué debemos hacer el reglamento? A tomar esta actitud de virtudes, de hacer que en el reglamento, que es facultad presidencial, el presidente abre rápidamente una mesa e invite a muchos académicos, profesionales, cámaras, gremios, colegios profesionales, sobre todo la academia, para que el reglamento sea tan amplio y tan competente, sobre todo lo segundo, que les permita a los ciudadanos entender que la ley tiene una finalidad, que esa finalidad puede menguarse, puede ser más digerible, porque la misma ley lo prevé, y que los fondos o el recaudo nacional va a tener determinados destinos. Solo cuando el ciudadano entiende lo que está tributando y para qué sirve y por qué es que está tributando, entonces estas leyes tributarias duras, difíciles, arduas, van siendo digeridas en una sociedad. Impuesto a la renta. Perdón un momento, doctor, que nuevamente se nos congeló. Ahí está. Ahí, doctor, que se nos había congelado la imagen. Continúe. Nos quedamos en el impuesto a la renta. Sí. El impuesto a la renta es una reforma que queda en el tiempo, man. No es que dura 1 año, 2 años. No. Esto va a durar hasta y cuando venga otra norma que la reforme, la cambie, la derogue, es decir, de forma indefinida. Y el golpe es fuerte para estas clases medias altas de la sociedad. Sí es fuerte. Que justo el reglamento que debe hacer, ser generoso en que el concepto de salud incorpore muchos de los temas que ya se hablan en redes sociales, que el de alimentación también, que el de arte, de cultura también. Bueno, creo que la parte difícil que era llevar un proyecto a la Asamblea para que se convierta en ley se convirtió en muy difícil para el gobierno. La parte realmente difícil de una reforma tributaria, que es la aceptación ciudadana, se va a convertir en un tormento si el gobierno equivoca su procedimiento al emitir el reglamento. Por eso, y por el bien del país, ojo que necesitamos tener una buena reglamentación a esta ley que es dura, difícil y sobre todo que tiene algunos artículos sumamente controversiales que si no se explican, no se aclaran, pueden generar más que beneficios, perjuicios. Perfecto. Doctor, había una parte, es que mire, todo el debate se centró en el impuesto a la renta, que sí que ganas 2.000, 2.200, 2.500, se centró mucho, pero hay tantos elementos en esta ley que pasaron de agache y ahora la gente como que recién se va empapando este tema. Por ejemplo, Jimmy mencionaba al principio del programa que hay como que un regreso de la ley de plusvalía, porque hay un tema con respecto a lo de los bienes aplicado en esta reforma. Mire, y lo que usted dice, Omar, o sea, el concepto es verdad, pero eso es porque nuestro debate, nuestro nivel de discusión, estemos o no de acuerdo para confrontar ideas, es muy, muy precario. Tenemos que, todos tenemos que levantar el debate en la Asamblea, el Ejecutivo, en las redes, etcétera. Los medios son el elemento fundamental para esto. Pero lo que usted dice es verdad. Los cambios que introduce la ley son muchos y muy importantes. Le voy a contar 5 rapidísimo. Primero, el que usted dice. Los que venden bienes inmuebles hasta el día de ayer, yo podía vender, yo soy abogado, pero podría vender 2 inmuebles y ganar $100,000 de utilidad. Eso no pagaba impuesto en la renta. Ahora, la venta de inmuebles ya paga impuesto a la renta, a menos que lo que venda sea mi vivienda, mi casa. Entonces es un cambio sustancial donde pasamos de la exención en la venta de inmuebles no ocasionales a la gravabilidad. O sea que si vende su oficina, tiene que pagar. La utilidad que genere por la venta de la oficina, pago. Si vendo la hacienda, si vendo un terreno, si vendo una, etcétera, pago. Lo único que no paga es la casa. ¿Qué porcentaje, doctor? ¿Qué porcentaje? Las personas naturales pagamos desde el 5% hasta el 35% dependiendo el nivel de utilidad que me genera la operación. Entonces, mire, es un cambio sustancial. Segundo, le cuento así rápido para que sepa, tenemos un tema de transar
régimen tributario. Yo tengo una deuda con la SENA, yo tengo una deuda con el SRI, le debo más intereses, moras y multas. Bueno, se crea todo un sistema para que se puedan transar estas obligaciones y donde yo voy a tener unas rebajas de intereses, moras y multas si hago determinadas cosas en determinado tiempo. Y entonces la pregunta es, ¿y quién del SRI o quién de la SENAE va a tomar? ¿Cómo vamos a evitar la corrupción? ¿Va a ser público? Bueno, una cantidad de elementos para que la transacción no sea mañana una forma de arreglar con corrupción temas que son de orden público cuando se trata de cobrar impuestos. Tercero, el tema de los pequeños y medianos, de los pequeños negocios, que son los que antes estaban en el régimen de microempresas y del RICE. Ellos se cambian a un régimen que se llama RIMPE. Bueno, muy bien. Y la pregunta es, ¿qué pasa si tengo dos regímenes en el mismo? ¿Y qué pasa si un año pierdo y en el otro, desde luego, gano, etcétera? Bueno, y todas esas cosas deberían también tener una reglamentación clara, pero ese régimen le afecta a 700,000 unidades económicas, que normalmente trabaja su esposa y un hijo. Sí, estamos hablando casi de 2 millones y medio de personas, que con ese cambio le estamos modificando su régimen fiscal. Esto es necesario. Estos son los... Y así muchos más, mi querido Omar. Realmente muchos principios de lo que es ingresos del exterior, que antes eran exentos, ahora son grabados por completo fiscal, o las normas de este sinceramiento de activos en el exterior. Las personas que tenían activos en el exterior que no las declararon, pueden declararlo ahora pagando un impuesto, ¿no es cierto? Muy bien. Pero ¿quiénes no? Pero con un sigilo jurídico, un velo jurídico, que nadie les va a poder preguntar cómo así sacaste el dinero y si pagaste los impuestos. Y eso hay que decirle con franqueza al país, pero también el gobierno tiene que ver con franqueza. Una ley de sinceramiento solo funciona cuando hay sigilo, si no, no funciona. Si alguien tiene 10 millones afuera y los va a declarar y mañana va a salir publicado en la prensa, estos son los que tenían plata, entonces nunca lo trae. ¿Y qué pasa si no lo trae, Omar? ¿Qué pasa si no lo trae? Entonces hay otros países que hoy día mismo tienen ya esas normas. Costa Rica, Guatemala y México lo va a volver a hacer. Argentina lo ha hecho 5 veces, Colombia 2, pero no lo hacemos. Esos capitales, Omar, ¿sabe qué pasa? Se van a esas otros países. Doctor Santa María. Perdemos. Doctor Santa María, le saluda Jimmy. Oiga, ayer hicimos una entrevista aquí al doctor Carlos Julio Manuel y decía que sí había alternativas no para enfrentar a la reforma tributaria, pero sí como más o menos como para equilibrar las cosas sin cobrar impuestos. Y es, por ejemplo, una alternativa renegociar los intereses de la deuda. Es decir, por intereses de la deuda vamos a pagar en 4 años próximos, 11.000 millones de dólares. Y decía, a ver, otros países lo han hecho, diferir la mitad de los intereses, 5.000 o 6.000 millones de dólares. Eso no resultaba quizá más viable. Mis saludos, efectivamente. Que el régimen tributario sea la única manera, no es la única. Pero también digámosle al país una cosa. ¿Cuáles son los ingresos que genera el Estado ecuatoriano? Solo 2. O regalías petroleras o tributos. No tenemos más. O sea, a veces los ecuatorianos dicen, y de ahí sacamos plata. ¿De dónde? No hay más. Solo hay 2 vías. ¿Cuánto le producen los tributos a la nación y cuánto el petróleo? 80% de los tributos y 20% el petróleo. Es decir, el Estado ecuatoriano vive de los tributos que pagamos todos los ecuatorianos, los 17 millones de ecuatorianos, por cierto. Yo a veces me subo en un taxi, siempre le pregunto al señor taxista, amigo, ¿usted paga impuestos? Y la respuesta generalmente es no pago impuestos. Yo siempre digo, no, se equivoca. Usted paga impuestos. Cuando va a comprar gasolina, paga IVA. Y cuando compra llantas, paga IVA, aranceles, etcétera. Todos los días pagamos todos los ecuatorianos impuestos y nosotros le mantenemos al Estado. ¿Que esta es la única vía de aumentar la caja fiscal? No es verdad. Pero otra posible es reducir gastos. Sí, claro, también es posible reducir gastos. Pero le doy la cifra exacta, corrida, ya técnicamente elaborada. Para ahorrarnos 1.000 millones, recordemos que tenemos 4.000 millones de déficit, sí. Para ahorrar 1.000 millones de gastos de sueldos y salarios necesitamos despedir, hay que hablarle así clarito al país, despedir a 53.000 funcionarios. Pero ahí el remedio es peor que la enfermedad, pues, ¿no? Jimmy, seguro, esto queremos como nación, despedir a hermanos ecuatorianos y mandarlos a la calle como que es la solución del país. Además que usted sabe que llegará el nuevo presidente de turno y reemplazará esos 53.000 con otros, y entonces no habremos solucionado nada. Y otra sí, renegociar la deuda. Pero Jimmy y queridos amigos, renegociar no significa que nos condonan, lo que usted dijo, alargar, aplazar.
el capa, pero tendremos que pagarlo. Muy bien, ¿cómo lo vamos a pagar a futuro? Y la única manera, Jimmy, la única manera es que la economía crezca para que una vez creciendo la economía tengamos mayor capacidad de cobrar ese 80% de ingresos son los tributarios. Claro. Entonces, mayor actividad económica, mayor IVA, claro. Mayor ganancia de las empresas, mayor impuesto a la renta, mejores salarios, mejor impuesto a la renta de las personas naturales, mejor sistema de importación, más aranceles, más ICE. Bueno, si es que crecemos la economía, pero para eso necesitamos hacer un trabajo, Jimmy, como país, de 10 o 20 años, ¿no? Esto no se hace en un año, claro. En 2 años. Entonces, que de acuerdo, sí, pero eso no es inmediato. Mire, hay otros que proponen, para solo abonar en sus comentarios, combatamos la evasión que nos cuesta 5,000, 6,000 millones de dólares. Claro que sí, pero Chile ha combatido el 47% de su evasión en 10 años. Eso quiere decir que cada año se logra combatir el 4, el 5%. ¿Que hay que hacerlo? Claro que sí, pero también es a largo plazo, Jimmy. O sea, este es el escenario que tenemos que entender como país, ¿no? Y esto, gracias por su pregunta, porque esto tiene que ser ciudadano. Los ciudadanos deben entender dónde está su nación, por qué es que pasan determinadas cosas. Y ojo, si algún día, y ojalá, espero yo, llegamos a tener superávit fiscal, que no sea lo que pasó antes, que teniendo superávit gastábamos. Que quede claro que siempre hay vacas flacas y que el superávit tiene que guardarse para afrontar las vacas flacas. Doctor, entonces está bien, doctor, que el gobierno priorice, entre otras cosas, fortalecer no la caja fiscal, sino la Reserva Monetaria Internacional, que está en más o menos, creo ya, casi 9,000 millones de dólares, primero. Y segundo, esos 1.900 millones, al no ser considerados dentro del presupuesto como ingresos permanentes, ¿pueden pasar a la Reserva Internacional o no? A ver, 3 temas interesantísimos. Primero, sí, todos estos ingresos que vienen de los impuestos patrimoniales, no van al ingreso permanente. Ya. Con lo cual, podemos tener varios destinos. ¿Qué deberíamos hacer todos los ciudadanos? Estar atentos a dónde se va esa plata. Ahora sí, pedir rendimiento de cuentas permanente. Yo sí quisiera que vaya eso a salud pública, a educación pública, a pago de deudas y derechos sociales. Claro, eso sí debemos estar atentos. Segundo, en buena hora, porque eso ya no alimenta el fondo de distribución a los municipios. Porque tenemos un problema municipal. El municipio, el Estado les entrega 3.300 millones y ellos generan en sus impuestos cerca de 3.000 millones más. Es decir, hay 6.000 millones, 6.500 millones en los municipios, pero uno a veces ve que en los municipios, hablo por Quito, a veces se dedica la plata a canchas de fútbol. O en Ibarra se dedica la plata a arreglar la Yaguarcocha. O en Guayaquil yo he visto pintadas algunas paredcitas. Vean, no les digo que está mal, pero eso no es lo urgente, eso no es lo necesario, eso es lo que eso no nos va a permitir inmediatamente salir de la crisis económica que tenemos. Entonces, esta articulación de nación, donde el Ejecutivo y la nación y el país piense en algo, en desarrollo económico, pero también todos los 221 GATS nos ayuden, aporten, se conecten con esto. Tenemos municipios donde el 100% del presupuesto se va, 80% son salarios y 20% en fiestas, eventos y temas sociales. Claro, esto no puede ser así. Bueno, esto es lo que yo digo, integralidad fiscal. Armemos este tema para que, sí, lo que usted decía, dime, que la reserva, mientras más alta está la reserva, lo que ganamos como país es que el riesgo país baje. ¿Y qué pasa cuando el riesgo país baje? Nuestros importadores y exportadores van a tener una mejor tasa en sus cartas de crédito, en sus endeudamientos. Y eso hará que puedan tener mejores márgenes y mejores precios de los bienes que sobre todo se importan, que es un tema que el país comienza aceleradísimamente en un proceso de importación de bienes y servicios, ¿no? Aceleradísima y peligrosamente. Muchas gracias, el tiempo se nos terminó. Muy amable, doctor Napoleón Santamaría, un experto en temas tributarios y económicos. Un buen día, doctor, muy amable. Oye, mis saludos a todos, buen día.